Bien, vamos a resolver un examen de reacciones químicas de nivel de segundo de la ESO, ¿vale? Es un examen propuesto para alumnos de segundo de la ESO. Antes de comenzar el vídeo, tengo que decir que la prueba es una prueba bastante adaptada en lo que respecta al formato de presentación y también a los contenidos, ¿vale? Especialmente el formato de presentación está bastante adaptado, ¿vale? Y los contenidos, pues también están adaptados para que alumnado que le cuesta un poquito más de trabajo esta conceptualización o este tipo de conceptos que empiezan a hacer ya en segundo de la ESO un poco más abstractos, pues puedan tener éxito reflejando lo que han aprendido en clase, ¿no? La primera cuestión que se propone en la prueba dice que escriba la reacción química, ¿vale?, en cada uno de los casos a partir del siguiente esquema que la representa. Tenemos un esquema de bolitas, ¿vale? Y bueno, el lenguaje de la química, pues, tiene unos formatos, ¿no? Entonces vamos a escribir esta representación en formato de bola, donde las bolas representan átomos, ¿vale? Y las asociaciones de átomos representan moléculas, como por ejemplo aquí, ¿vale? Pues lo vamos a representar en el lenguaje de la química, ¿vale? Entonces, cuando me dicen que escriba la reacción química indicando cuál es la fórmula química, ¿vale? Pues por ejemplo aquí tenemos una asociación de átomos, esta sustancia química, su fórmula sería Cu, tenemos átomos de cobre, átomos de cloro y como, ¿vale?, están en una relación 1 a 2, pues le ponemos aquí un 2, de manera que esta sustancia química se descompone o reacciona. Como no hay aquí un más, pues no decimos reacciona, ¿vale? A partir de esta sustancia química tenemos la flecha, dice, se forma, ¿vale?, una molécula de cloro, porque es la asociación de dos átomos, y eso se representa como cloro 2 en un formato fórmula, más el cobre, el elemento químico cobre, ¿vale? ¿Quiénes son los reactivos? Una pregunta muy sencillita. Estamos diciendo en clase que lo que cae a la izquierda representan los reactivos y lo que se forma se llaman productos, estaría a la derecha. Luego los reactivos, aquí solo hay uno, que es el CuCl2, y los productos serían el Cl2 y el cobre, el cloro 2 y el cobre. Lo mismo exactamente podemos hacer en la siguiente reacción. La siguiente reacción es la reacción de formación del amoníaco, una reacción que llevamos viendo durante un mes una y otra vez porque es muy socorrida, ¿vale? Para, por ejemplo, el ajuste de reacciones químicas, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esta reacción, cuando la queremos transportar al lenguaje químico, tenemos 1, 2 y 3 asociaciones de átomos formadas por parejas, cada una de ellas es una molécula, pues la reacción química sería 3 moléculas de hidrógeno, y ahora aquí van a interaccionar con el nitrógeno, lo vemos aquí como se han, ¿vale?, reorganizado de otra manera. Reacciona con, ese es el más, significa reacciona con el nitrógeno para formar, veis que aquí hay una asociación de átomos, esto y esto son moléculas, forman dos moléculas de NH3, ¿vale? No hace falta nombrarlo, pero esto en clase lo hemos visto una y otra vez, se llama amoníaco. ¿Quiénes son los reactivos? Pues los reactivos que intervienen son el hidrógeno, la molécula de hidrógeno H2 y el nitrógeno N2, y el producto que se forma en la molécula de amoníaco, concretamente 2, pero los productos son NH3, ¿vale? Esos serían los productos, ¿vale? Los coeficientes que me aparecen aquí me indican cuántas moléculas y en qué relación están reaccionando. Pues la reacción del amoníaco es que 3 se combina con una para formar 2. Seguimos. Hay una pregunta tremendamente sencillita, ¿vale? En la siguiente dice que a partir de la representación de la reacción química pues responde a una serie de preguntitas sencillas, ¿vale? Bien. Fijaros que tenemos de nuevo asociaciones de átomos, ¿vale? Aquí tenemos una molécula, otra molécula
y otra molécula. Son moléculas distintas. Esta es una molécula de elementos y esta es una molécula de compuestos. Te está poniendo aquí la clave. Bueno, pues este es el O2. Y esta molécula es molécula de NO y de NO. Y estas que aparecen Mickey Mouse, pues estarían formadas por un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno, pues sus fórmulas químicas serían NO2 y NO2. Ya está. Cuando me piden que escriba la reacción química, pues exactamente igual que arriba. Como tengo dos moléculas de NO reaccionan con una molécula de oxígeno y se forman dos moléculas de NO2. ¿Vale? Claro que te dice que indique la fórmula, ya la hemos indicado, y el nombre de los reactivos y productos. Es decir, por ejemplo, esto hemos dicho 1000 veces en clase que es el gas oxígeno. Y esto también nos ha salido porque se parece mucho a otros compuestos como sería el CO o el CO2. Si este es el dióxido de carbono y este es el monóxido de carbono, pues este sería el dióxido de nitrógeno y este sería el monóxido de nitrógeno. Estas son cosas que van cayendo por su propio peso porque están, cuando el profesor está explicando, está constantemente nombrando este tipo de compuestos químicos que son muy poquitos, se pueden contar con los dedos de la mano y sobre todo haciendo analogías a cosas que por ejemplo se saben bien de primero de la ESO o de la primaria, porque el dióxido de carbono y el monóxido de carbono incluso están ya casi en nuestro lenguaje coloquial. Y hemos escrito nuestra reacción química que es una receta, ¿vale? Fijaros que se cumple la ley de conservación de masa. 2 átomos de nitrógeno aquí, 2. 4 de oxígeno, 4. La ley de conservación de masa habla de átomos de reactivos y átomos de productos. Un montón de veces hemos dicho en clase que no existe la ley de conservación. La ley es una ley de conservación de átomos, no de moléculas. Sí, porque es verdad que aquí si sumo moléculas, aquí tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí tengo 1 y 2. Es decir, aquí tenía 3 moléculas y aquí hay 2. Bien, eso es lógico, porque una reacción química lo que han hecho los átomos es reorganizarse. Entonces, la suma de las moléculas de los reactivos no tiene por qué ser igual a la suma de las moléculas de los productos. Lo que tiene que ser igual es el número de átomos. ¿Vale? Y seguimos con esta cuestión, ¿vale? Que, ¿no? Voy a borrar, vamos a pasar página. Pasamos página, ¿vale? Y la pregunta C, pues precisamente insiste sobre lo que acabo de comentar. Explica por qué al sumar el número de moléculas de reactivos no se obtiene el mismo número de moléculas de los productos, porque eso no es lo que se pretende en la ley de conservación de la masa, ¿vale? Entonces, lo que se tendría que conservar es que el número de átomos en los reactivos tiene que ser igual al número de átomos presentes en los productos. Y entonces se cumple la reacción que está dibujada anteriormente en formato de bolita, la ley de conservación de masas. Sí, rotundamente sí, no faltan ni sobran átomos. ¿Vale? Lo acabamos de hacer. ¿Vale? Nuestra reacción química era 2NO más O2 da 2NO
2. Y esto es una receta, como una receta de cocina. Porque ahora te dice, si en lugar de haber 2 moléculas del compuesto de los reactivos, ¿quién es el compuesto de los reactivos? Esto es un compuesto. Está formado por átomos distintos. Hemos visto durante todo el tema y el tema anterior, ¿vale? Esto es un elemento. Está formado por átomos iguales. Por lo tanto, si en lugar de haber 2 moléculas de compuesto hubiera 4, ¿cuántas moléculas de sustancias simples de reactivos serían necesarias? Si en lugar de 2 hay 4, fíjate que la relación es 2 a 1. Es decir, 2, lo mismo, 2 huevos, un vaso de harina. Pues si en vez de 2 huevos tengo 4 huevos, ¿cómo tenemos que rehacer nuestra receta? Pues nuestras recetas que necesitaremos para esos 2 huevos, 2 vasos de harina. Por lo tanto, si en lugar de 2 moléculas hubiera 4, yo voy a necesitar 2 moléculas del elemento oxígeno. O2. ¿Ya está? Así de sencillito. ¿Vale? Bien, vamos a seguir ahora en el siguiente ejercicio, ¿vale? Aplicando desde el punto de vista numérico la ley de conservación de masa, ¿vale? En una serie de reacciones de combustión, ¿vale? Simplemente te da una información de cuáles son esas reacciones de combustión. Por ejemplo, nos encontramos que utilizamos como combustible el metano, ¿no? Y te da la reacción de combustión. La reacción de combustión te la están dando incluso ajustada, pero no hace falta, no es necesaria, es lo que nos van a preguntar, ¿vale? Y nos están diciendo que los reactivos reaccionan 1 kilo con 4, ¿vale? Y cuando relaciona 1 kilo de metano con 4, se forma de agua 2,50 kilogramos, cuando reacciona 1 con 4, ¿vale? ¿Qué deberíamos de poner aquí? Pues si se está cumpliendo la ley de conservación de la masa, ¿de acuerdo? Si se cumple la ley de conservación de masa, la masa de los reactivos, la suma, que son 5 kilogramos, cuando sumamos, tendría que ser igual a la masa de los productos. ¿Sí? Lo que coloque aquí, más esto, tiene que ser igual a 5. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente una resta, ¿no? Cogemos y restamos. Entonces, sí, cogemos la calculadora, que está autorizada siempre, tanto en los exámenes como en las clases, más debería de estar siempre presente, ¿vale? Pues el resultado será que tenemos que poner aquí 2,75 y que no se nos olvide la unidad, ¿vale? De la misma manera, si ahora el combustible es butano, ¿vale? Y sumamos la masa de los reactivos, pues la masa de los reactivos es igual a 500 gramos más 1793,1 gramos. Cogemos la calculadora, 1793,1 más 500 y tendré 2293,1. ¿Vale? Bien, pues si esta es la de los reactivos, ¿sí? Esto más esto tiene que ser igual a la suma de estas dos casillas, pues para obtener la masa de CO2, que es lo que me falta, pues a 2293,1 gramos le tendré que restar 775,9. 1517,2 gramos. Seguimos. Otro combustible, el octano.
¿vale? Combustible que forma parte de la gasolina de los automóviles. Hacemos y procedemos de la misma manera. La suma de la masa de los reactivos, que serían 451, le tendré que restar 142. Pues 451 menos 142 son 309. Entonces, dependiendo de la reacción, ¿vale? Bien. La siguiente pregunta está muy sencillita, simplemente ver si el alumno ha prestado una mínima atención. O sea que esto ya no es ni siquiera de un estudio, es simplemente de una atención en clase, puesto que ejercicios de estos hemos estado haciendo de manera conjunta en clase constantemente, ¿no? De acuerdo con las tablas anteriores, ¿cuál cree que es el combustible menos contaminante? Lo que tendremos que preguntarnos es por qué estamos diciendo que estos combustibles son contaminantes. Y son contaminantes porque todos los combustibles en la reacción de combustión dan lugar a la aparición del compuesto CO2. Y el CO2 es un gas responsable del calentamiento global, del efecto invernadero. Varias veces hemos insistido en clase de que el CO2 es un contaminante. Por lo tanto, esta pregunta habría que acertar en dos conceptos, ¿no? Primero, en qué compuesto químico me tengo que fijar, ¿no? Entonces me tengo que fijar que el contaminante es el CO2. Bien, ya hasta ahí tendríamos algo bien hecho de la cuestión. Hemos identificado, nos acordamos que hemos visto que el CO2 es responsable del efecto invernadero y ya no estamos acordando de algo. Ahora, ¿quién es el menos contaminante? Entonces, claro, uno va a la tabla, ¿de acuerdo? Y va viendo y dice, oye, pues, claro, parece ser que el menos contaminante podría ser este, que es el que me aparece una cantidad menor, puesto que aquí es, ¿vale? Si nos fijamos arriba con el metano 2,75 kilos, aquí 1,5 kilos aproximadamente y aquí 309. Entonces podríamos pensar que el menos contaminante es el octano, pero tenemos que pensar también en qué cantidad de combustible estamos usando. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurriría si aquí, en el que estoy pensando que es el menos contaminante porque da lugar a menos masa de CO2, ¿vale? Pues en lugar de 100 gramos hubiera un kilo, pues entonces que la emisión sería 10 veces mayor. Serían 3000 gramos, 3 kilos, ¿no? Y si aquí, en lugar de 500 gramos, hubiera un kilo, pues sería el doble, porque 500 gramos es la mitad, ¿vale? Y el doble concretamente de 1517,2 por 2 serían 3034. Por lo tanto, el menos contaminante no es el que me aparece menos masa de CO2, porque tengo que tener qué masa he utilizado de combustible. Entonces, el menos contaminante va a ser el metano. Y entonces, si el alumno ha acertado y lo ha razonado, pues tendrá la puntuación completa. Por lo tanto, el menos contaminante es el metano. Porque con un kilogramo, con un kilogramo de metano, tengo una emisión de 2,75 kilogramos de CO2. Y si hago unos cálculos elementales de proporcionalidad, con un kilogramo de butano, que es el segundo, pues tendré aproximadamente unos 3 kilos de CO2. Sin necesidad de hacer muchas operaciones, lo dejas aproximado. Y si en vez de 100 gramos tengo 1 kilogramo de octano, ¿vale? Pues tendré 10 veces más esta cantidad. Luego de nuevo tendré aproximadamente 3 kilogramos de CO2. Por lo tanto, el menos contaminante, sin lugar a dudas, ¿vale? Es el metano, que forma parte del gas natural. ¿Vale? Bien, el siguiente es una
pregunta sobre algo que también hemos explicado en clase, y es que la química se parece mucho a la cocina, ¿vale? Cuando cocinamos, perdón, equivocado. Cuando cocinamos los alimentos y los calentamos, lo que ocurre es que ocurren reacciones químicas. ¿Vale? Reacciones químicas que es verdad que son muy complejas, ¿vale? Desde la desnaturalización de una proteína, por ejemplo, cuando uno hace frío un huevo, pues de repente o ha frito el huevo y se lo ha puesto con otro aspecto, cuando hace una tortilla, por ejemplo, pues cambia de color, aumenta su volumen, se pone como esponjosa, pues todas esas reacciones químicas son complejísimas, pero en líneas generales las reacciones químicas aumentan su velocidad cuando la temperatura de la reacción química aumenta. ¿Vale? Si queremos, en líneas generales, que la velocidad de una reacción química aumente, pues entonces tenemos que aumentar la temperatura. Por lo tanto, aumentando la temperatura, los alimentos se cocinan más rápido. Me estoy deteniendo más porque entiendo que lo tengo que ir explicando. Pero bueno, la respuesta es simplemente que cuando cocinamos tienen lugar reacciones químicas y cuando aumentamos la temperatura, pues esas reacciones químicas discurren a una velocidad más grande, ¿vale? Y por lo tanto se cocinan más rápido. Seguimos. Otra pregunta, esta de teoría, ¿vale? Sobre esta pregunta de teoría hemos dedicado aproximadamente, diría yo, 3 clases largas, ¿vale? Donde hemos estado viendo vídeos, experiencias, ¿vale? Y, bueno, en el libro viene detallado cómo podemos saber que se está produciendo, ¿vale? Un cambio químico. Para yo saber si se está produciendo un cambio químico, necesitamos una serie de evidencias. Eso no quiere decir tampoco que si se cumplen estas evidencias tenga que haber un cambio químico, pero ya de entrada nos pone como detectives científicos sobre el aviso de que algo está ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias? Pues, por ejemplo, un cambio de color en la sustancia, una emisión de gases, hemos estado viendo en clase vídeos súper chulos que me permiten identificar incluso qué gas es, por ejemplo, si se está emitiendo CO2 que apaga la llama, o si se está emitiendo oxígeno que aviva una llama, ¿vale? Cuando hemos visto, por ejemplo, cuando la típica reacción química, la primera reacción química con la que tiene contacto una persona en su vida, son las reacciones químicas que se hacen en las cocinas mezclando. Se mezcla rápidamente la típica del bicarbonato con el vinagre y hay una emisión de CO2, ¿no? Y uno hace los volcanes escolares, lo típico, uno se pone a hacer mezclita o mezcla un limón con bicarbonato y se produce una efervescencia. ¿Vale? O cuando uno mete una pastilla de paracetamol efervescente, pues todo eso lo hemos visto en clase una y otra vez, ¿vale? Solo había que poner un poquito de... Hay que poner un poquito de estudio personal en este tipo de cosas, ¿no? Un cambio de color, emisión de gases, por ejemplo, un aumento de la temperatura o disminución también. ¿Vale? Del recipiente donde tiene lugar la reacción química, ¿vale? Por ejemplo, la cal viva, ¿no? Cuando en los pueblos se cogía la cal y se le añadía agua para fabricar la pintura, para encalar las viviendas, es una reacción tremendamente exotérmica donde la temperatura se elevaba una barbaridad y, bueno, de toda la vida había muchísimos accidentes cuando uno preparaba la cal, ¿no? Pues ya tenemos cambio de color, emisión de gases, aumento de la temperatura, por ejemplo, otro
emisión de luz, ¿vale? Simplemente una llama. La llama del butano, la llama de una vela, la llama de... Todo eso son reacciones químicas, ¿no? Y por último, por ejemplo, de los que hemos visto, una precipitación de una sustancia. ¿Vale? La típica de una precipitación que hemos visto en clase, pusimos varios vídeos, por ejemplo, la fabricación del queso, ¿vale? Donde se produce una reacción química con la leche de una sustancia, que puede ser un ácido, ¿vale? Y se produce lo que se llama el cuajo del queso. La leche se cuaja y se forma el queso. Ya está, ¿vale? Bien. Si en cualquier cambio químico que se realice en un recipiente cerrado los átomos que intervienen son siempre los mismos, ¿cómo se puede explicar entonces que se formen nuevas sustancias? ¿Vale? Sí, hemos explicado en clase que la ley de Lavoisier, de que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ¿vale? Que proviene de un químico francés de la época de la Revolución Francesa, pues se basa en la brillantez de que Lavoisier llevó a cabo sus reacciones químicas en un recipiente cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, si en cualquier cambio químico que se realice en un recipiente cerrado los átomos que intervienen son siempre los mismos, tú tienes unos reactivos, ¿cómo se puede explicar que se formen sustancias nuevas? Es decir, que a partir de estos reactivos dentro de un sistema aislado se produzcan unos productos. Pues básicamente porque hay un concepto detrás de esto, y es que una reacción química es simplemente una reorganización de átomos. Eso es simplemente la respuesta sobre la que llevamos insistiendo una y otra vez, sacando sinónimos, una reorganización, una recombinación, donde por ejemplo se rompen enlaces químicos y se forman enlaces químicos nuevos, ¿vale? A modo de explicación, sin que forme parte de la pregunta, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno estudia la reacción de formación del agua, ¿vale? Pues en el agua tenemos en la reacción de formación, por ejemplo, que dos moléculas de hidrógeno se combinan. Uy, me he equivocado. Vamos a seguir el código de colores que hacemos siempre en clase. A todo esto intentamos que en la medida de lo posible utilicemos colores, ¿vale? Entonces estamos usando el rojo para el hidrógeno y el azul para el oxígeno, ¿vale? Cuando dibujamos en la pizarra, ¿no? Entonces cuando uno escribe la reacción de formación del agua y la pasamos a otro formato, que es el de las bolitas, que es más intuitivo, esta es la reacción, ¿vale? Tenemos que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno. Bien. De manera que cuando se produce la reacción química, ¿no? De alguna manera hay una tijerita química que rompe estas uniones. ¿Vale? Uno las metería más, hace una especie de metáfora, ¿no? Cogemos los átomos, los metemos en una especie de cestito virtual. De manera que tengo 1, 2, 3 y 4 átomos de hidrógeno. Cogemos dos átomos de oxígeno, los metemos en nuestro cestito virtual y ahora los vamos a reorganizar, a recombinar de otra manera. Y decimos recombinarlo, bueno, el universo funciona recombinando esto de esta manera. De esta forma. De manera que lo que tengo son dos moléculas, una y dos de H2O, de agua. Algo así tan sencillito. ¿Vale? Fijaros que no nos han desaparecido átomos. Tenía 2 de oxígeno, 4, 4. ¿Vale? En eso consiste la ley de conservación de la masa. ¿Vale? Y es el motivo por el cual hemos explicado en clase que es necesario ajustar las reacciones químicas. Es decir, es necesario incluir estos coeficientes
que aparecen aquí, para que no desaparezcan átomos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora tenemos pues, un ejercicio básico de reacciones químicas, tal y como las que hemos estado trabajando en clase. ¿De acuerdo? Entonces, habrá alumnos que hagan este ejercicio de una manera visual totalmente, por inspección, ¿vale? Que no tenga ningún problema. Por ejemplo, simplemente a modo de explicación, hemos dicho en clase una y otra vez que para aquellos alumnos que tengan dificultad, que por favor se hagan una tablita y que en esa tabla de doble entrada coloquen los diferentes átomos que intervienen en la reacción. Hay átomos de potasio, hay átomos de cloro y hay átomos de oxígeno, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, reactivos y productos. ¿Vale? De manera que, por ejemplo, de potasio hay aquí 1, si no hay ningún subíndice significa que hay 1 y aquí también que hay 1. Bien, hay 1 y 1. De cloro hay 1 y aquí 1. 1 y 1. Sin embargo, de oxígeno hay 3 y aquí 2. Por lo tanto, estos dos átomos estarían cumpliendo la ley de conservación de masa, pero este no la estaría cumpliendo. No la estaría cumpliendo porque de reactivos a productos pues parece que se ha desaparecido uno. No me he quedado con uno menos y por eso es necesario ajustar la reacción química. ¿Vale? Entonces, bien utilizando un sistema de ecuaciones básico, elemental, o bien por inspección, porque ahora uno puede decir, oye, pues mira, aquí hay uno de potasio y uno de potasio, ¿vale? Ese está ajustado, 1 y 1, y aquí hay 3 de oxígeno y aquí hay 2. Pues, por ejemplo, puedo multiplicar por 3 medios, de manera que 3 por 2, 6, entre 2, 3, y ya estaría ajustado. Si no queremos tener fracciones, porque bueno, parece que eso que tener 3 medios de una molécula, las moléculas no son pizzas, y bueno, pues nos puede dar, ¿vale? Cierta contradicción el tenerlo así, multiplicamos todo por 2, y cuando multipliquemos todo por 2, la ecuación ajustada sería 2KClO3, esta sería 2KCl, y aquí más 3DO2. Y si volvemos a hacer la tablita, pues veremos que está ajustada. Luego los coeficientes de ajuste, o bien poner un 3 medio o 2, 2, 3. ¿Vale? En este caso, si lo hacemos también visualmente, ¿vale? Pues este compuesto químico vemos ya claramente que no está ajustado porque aquí aparece un átomo de hierro y aquí aparecen 3, aquí aparecen 2 de azufre y aquí aparecen 4 y 2, está repartido. Pero si uno tantea y piensa un poquito, si nada más que aquí poniendo un 3, ya tendríamos 3 y 3. Y ahora fijaros, 3 por 2, 6 de azufre. Si contamos los átomos de azufre, 3 por 2, 6. Y aquí tengo 4 y 2, 6. Luego automáticamente ya también estaría ajustada. ¿Vale? Son reacciones que se ajustan simplemente por inspección. Por ejemplo, aquí si tengo el cloruro de sodio, la sal de cocina que se descompone en sodio y una molécula de cloro, pues el sodio tengo 1, 1, ese está bien, pero aquí el cloro tengo 1 y aquí 2, pues venga, le ponemos aquí un 2. Y si uno vuelve a revisar, pues ahora resulta que el cloro está bien, cumple la ley de conservación de la masa, pero el sodio no, porque ahora me aparecen 2, porque aquí le ponen un 2 y ya está ajustado. ¿Vale? Y de la misma manera esta ecuación de aquí. Esta a lo mejor pues tiene un poquito más de pensa, ¿vale? Pero si uno va pensando un poquito, sobre todo porque el oxígeno pues aparece repartido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Vale? Si aquí fijaros que aparece aquí un 2, ¿vale? 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, aquí 2 de hidrógeno, eso está bien, ¿vale? Pero aquí me aparece 1 y aquí 2, me está fastidiando, ¿no? Bien, pues, pensando un poco, poniendo aquí un 2, aquí un 2, y esta dejándola como está, o el equivalente de un 1, pues ya estaría la ecuación ajustada, porque tengo 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y aquí tengo 2 por 2, 4 de oxígeno, y aquí tengo 2 por 1, 2, y 1 por 2, luego está ajustado, o sea que, y ante la duda, pues se hace uno al cuadradito, ¿no? Reactivo, producto, hidrógeno, oxígeno. De aquí tengo 4 en los reactivos. 2 por 2, 4 de hidrógeno. 2 por 2, 4 de oxígeno. 2 por un lado. Más 1 por 2, 2, 4. Pues las dos versiones, tanto el hidrógeno como el oxígeno, estarían juntos. Y ya está.
Quizá un poco la única pregunta que hay que detenerse un poquito para pensar dentro de lo que es la prueba escrita. Bien, en este otro, muy sencillito, es hacer una pequeña redacción de lo que está ocurriendo. Tenemos dos cajitas, una con moléculas de hidrógeno, otra con moléculas de oxígeno y se van a formar moléculas de agua. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues esa pequeña redacción, la más, digamos, bien hecha, la que recibiría la puntuación completa, ¿no? Pues sería que 6 moléculas de hidrógeno tenemos un más. Y eso hemos dicho una y otra vez que se traduce en más cuando verbalizamos este esquema. 6 moléculas de hidrógeno, el más se traduce por reacciona con. Esto se traduce por reacciona con. Así de simple. 1, 2 y 3 y 4. Con 4, lo estoy poniendo aquí, moléculas de oxígeno. Y la flecha, esta, se traduce por y se forman. ¿Qué es lo que se ha formado de verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se forman 6 moléculas de agua. Eso es lo que se ha formado. Pero también vemos que me queda aquí una molécula. ¿Vale? Coma, sobrando una molécula de O2. Pero como cualquier receta, esta expresión que estamos viendo es una receta. Y cuando uno cocina, por ejemplo, pues te pueden sobrar un huevo, o te puede sobrar un yogur, o te puede sobrar medio vaso de azúcar, que no forma parte del bizcocho ni de las magdalenas ni lo que estés haciendo. ¿Vale? Algo en lo que también se está insistiendo. Constantemente en clase estamos verbalizando, traduciendo reacciones químicas. Aquí te ha aparecido un dibujo, pero esto podría ser lo mismo esto, ¿no? 6 moléculas de hidrógeno reaccionan con 4 moléculas de O2 y se forman 6 moléculas de agua. Sobra una de oxígeno. Normalmente el contenido sobrante no se suele indicar, ¿vale? Simplemente dice, bueno, pues uno sobra, ¿vale? No es eso, porque en las reacciones químicas es la receta del bizcocho, ¿vale? Son recetas totalmente ajustadas, ¿vale? Venga, pues seguimos. Siguiente pregunta. Esto es una pregunta básica de conocimiento de la tabla periódica, pero no de la tabla periódica memorizada, o sea, recitada. Una tabla periódica no hay que memorizarla, su estructura, no hay que recitarla, no hay que empezar diciendo litio, sodio, potasio, ruido, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, tortio, bario, radio, no hay que... Simplemente es tener un conocimiento de una serie de símbolos químicos que no se exigen todos los símbolos químicos, simplemente de una parte reducida, de menos del 50% de los símbolos químicos de la tabla periódica, los que vamos a estar usando de manera más común. ¿Vale? Por ejemplo, pues este primero es el teluro, Mg, magnesio, wolframio, yodo, krypton, el mercurio, el símbolo es Hg, el estaño Sn, radio Ra, calcio Ca, ¿vale? Sigo por aquí arriba, manganeso, el azufre, su símbolo es S, esto no es el sodio, es azufre, aluminio, fósforo, el nitrógeno es N, el arsénico AS, el oro AU, el sodio Na, carbono C,
berilio, plata, germanio, neón, radón. El neón aquí otra vez repetido. Algún alumno me suele preguntar, oye, ¿están repetidos? Pues sí, pues mejor para ti. Neón, polonio, PO, berilio, B, argón, AR. Por aquí nos quedan algunos más. Potasio, K, cobre, CV, bis, muto, zinc, ZN, plomo, Cl, cloro, el hierro, Fe. Vale, hay algunos que ya hemos explicado en clase que no son las iniciales como si fueran las matrículas de los coches antiguamente, ¿no? El Fe de ferrum, de ferrocarril, de férreo, viene todo eso, RB, rubidio y el silicio Si. ¿Vale? Bien. De todas maneras, la prueba está sobre 11 puntos y a la hora de calcularlo, si lo sumas, el alumno que lo tenga todo perfecto tendría un 11. ¿Vale? Bien. Siguiente. Indica qué factores intervienen en la velocidad de una reacción química. En líneas generales, los factores que intervienen son la temperatura, la concentración de los reactivos y cuando los reactivos son sólidos, aparece un factor que se llama el grado de visión. ¿Qué es un reactivo o cuando los reactivos son sólidos? Ejemplo que hemos puesto en clase típico de un reactivo sólido. Por ejemplo, la pólvora. ¿Vale? La pólvora que forma los fuegos artificiales, ¿no? Existe una pólvora base, que es la que genera la explosión, que está finamente tamizada, como si fuera casi maicena, más fina casi que la harina. Cuanto más fina, más calidad tendrá esa pólvora, más rápida será. Y a ella, esas pólvoras, pues se le añaden aditivos. ¿Que quiere fuegos artificiales de color rojo? Pues le añades estroncio. ¿Que quieres fuegos artificiales de color verde? Le añades, por ejemplo, boro. ¿Que quiere fuegos artificiales de color anaranjado? Le añades potasio. ¿Que quiere fuegos artificiales muy blancos, muy brillantes? Le añades magnesio. Diferentes aditivos para generar los colores. Lo hemos explicado en clase. Bien. Sobre esta misma pregunta tenéis un vídeo colgado en la plataforma y también colgado en YouTube, ¿vale? Porque precisamente es eso. Aquí lo que te aparece es que aumentando, lo que habría que comentar, dice, viendo la figura en que las moléculas de un gas reaccionan con una sustancia sólida, ¿qué crees que ocurre desde el punto de vista de la velocidad de reacción? Desde el punto de vista de la velocidad de reacción. ¿Qué le pasa a la velocidad de esa reacción química? ¿Vale? Bien, para que las moléculas del gas puedan reaccionar con el sólido, tienen que interaccionar con él, tienen que chocar las moléculas con el sólido. Pero si nos damos cuenta, tal como tenemos aquí el sólido, estas moléculas de gas solo van a reaccionar con las moléculas o con los átomos, perdón, del sólido, pero de la superficie. Esta zona de aquí interior es intocable. Por lo tanto, el gas no va a poder acceder al interior. Por lo tanto, ¿vale? Ocurrirá una reacción química, pero solo de manera superficial. Es, por ejemplo, lo que ocurre con los metales cuando se oxidan. ¿Vale? Los metales cuando se oxidan, por ejemplo, la plata se nos va poniendo negra, se ennegrece una medallita, ¿vale? Pero solo superficialmente. O cuando el hierro, la corrosión empieza a actuar, pues solo sobre la superficie, ¿vale? Y hemos visto en clase precisamente este ejemplo y además un vídeo colgado para repasar a modo de clase particular, que lo tenéis tanto en plataforma como en YouTube colgado, ¿vale? Cuando empiezo a trocear, ¿qué ocurre? Que ahora el gas puede tener más superficie de contacto, ahora tendrá además añadidas estas interiores.
Y si vuelvo a trocear en más trocitos, pues tendré ahora más superficies que antes no estaban accesibles, que son todas las que estoy dibujando ahora, ¿vale? Que, uy, ese no, esta de aquí sí estaba accesible antes, ¿vale? Ahí va. Y esto. Es decir, de la situación primera a esta situación, este también, ¿vale? Si aquí solo era accesible esta superficie, conforme más trocee la materia tendré más superficie accesible, se me está olvidando esta también, ¿vale? Y por lo tanto, al aumentar el grado de división, si aumenta el grado de división del reactivo sólido, aumenta la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Bien, pues esto termina la resolución de la prueba escrita, del control o del examen, como lo queramos llamar. Una prueba bastante adaptada, ya digo, en contenido y poco porque el formato pues permite principalmente pues recordar de una manera muy visual lo que estamos haciendo constantemente en clase. Y esto, como siempre digo, tiene una receta muy sencilla. Atención en clase, un poquito de gusto por aprender y un poquito de estudiar todos los días, ¿vale? Si mis alumnos declaran, por ejemplo, que dedican algunos, no todos, pero algunos, 3, 4, incluso más horas a las redes sociales, con solo unos 20 o 30 minutitos diarios de voy a repasar qué ha hecho el profesor en física y química, voy a poner un poco los planes de trabajo en limpio, voy a presentarlo con limpieza, voy a ser meticuloso, voy a poner un poco de mimo, ¿vale? Voy a intentar pasar a limpio, voy a ver qué me falta de lo que está hecho, ¿vale? Voy a ver si he tomado algún tipo de apuntes o esquema en clase, no solo los que el profesor me pone, sino pequeños esquemas, porque tú tienes que ir cogiendo un poquito de apuntes para no perderte los pequeños detalles que se están contando constantemente en clase. Solo con eso se debería de tener éxito en este tipo de materias que son especialmente bonitas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya aclarado en qué consiste, por ejemplo, en qué ha consistido las pruebas de reacciones químicas, ¿no? Del tema de reacciones químicas para segundo de la ESO. Venga, nos vemos en otra prueba. Hasta luego.